Somos enredados, lo dicho ya está juzgado. Práctico, práctico, práctico el olvido, práctico el perdón. Me da la tarde del práctico. Sí. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Puro Cuento, un streaming de pura letra en el que pensamos, hablamos y discutimos a partir de la literatura y hasta donde nos lleven las palabras. Novelas, cuentos, poemas, también algo de música, algo de cine, pero sobre todo literatura. Este es nuestro primer programa, estamos muy contentos de compartir esta propuesta con ustedes, esperemos que les guste. Me acompañan Mauro Gentinetti, Franco Rosso, mi nombre es Santiago Alacia, bienvenidos a Puro Cuento. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo va? Qué presentación, ¿eh? Muy Qué lindo. presentación. Los modelos es tremendo. Impresionante. ¿Les da vergüenza verse así? No, la verdad que salimos. ¿Qué les Ahora, da? sí, bueno, no sé. A mí me da un poco de no sé, cringe, se dice ahora, ¿no? Cringe. Bueno, queremos comentarles que cada programa, algo importante para ir organizándonos, cada programa va a estar articulado alrededor de un eje conceptual, podríamos decir, ¿sí? O más simplemente una palabra disparadora que va a servir como puntapié inicial para compartirles el contenido que armamos en cada programa, justamente. Y en este caso, para arrancar, nuestro primer programa trata sobre lo animal. Animales, lo animal, la animalidad. Así es. Bueno, lo animal. A ver qué trajeron ustedes. Yo traje una novela de Alejandro Zambra, poeta chileno que tiene en su tapa algo que intuí que a vos te puede gustar, Santiago. A ver. ¿No? Bueno, brevemente, me parece que el tema de lo animal en este caso, y por eso también lo traje, no es el eje central de la novela, pero sí aparece como en un punto importante. La novela de Zambra es la novela de un hijastro y su padrastro. ¿Lo dije bien? Bien. Padrastro. Bueno, el niño hereda el gusto por la escritura y el mismo deseo del de la pareja de su madre. No solo ser un poeta, sino ser un poeta chileno, con todo lo que eso significa, o al menos el libro trata de exponer. Bueno, vamos a lo animal. Lo animal está personificado en un personaje de la novela, que es este gatito que se llama Oscuridad. ¿Por qué se llamará Oscuridad? Bueno, el libro dice que el niño fue quien lo adoptó. Y durante una buena parte del libro se convierte en la relación del niño y el gato en lo principal del libro. Lo que pasa es que Oscuridad se enferma, con una enfermedad de gatos, y comienza a perder los dientes. Lo tienen que llevar a un odontólogo de gatos, la única especialista que existe en todo Chile. El tratamiento cuesta muchísima plata. Al niño le prometen que volverán en unos meses, cuando ya hayan juntando el dinero, y apuestan a que el niño se olvide, ¿no? Porque, bueno, es imposible de pagar. Eso no pasa, el niño no se olvida de su gato ni de su tratamiento, y un día antes de la fecha prevista para volver, los padres, su padrastro y su madre, le confiesa que nunca juntaron toda esa plata. Entonces el niño decide juntarla a él. ¿Qué hace? Vende rifas en la escuela, vende sus juguetes, le pide plata prestado a su padre biológico, vende sus tareas en la escuela, vende su ropa, vende la comida que le dan para la escuela, arma una planilla con ingresos, se obsesiona con tal de juntar la plata para su gato. Entonces, su padrastro se ve obligado a intervenir y ¿qué hace? Un padre desesperado, Un padrastro. un padrastro sobre todo, ¿Qué hace? coimea a una veterinaria, le dice, che, hacete pasar por una especialista, y
y decirle que le vamos a dar el mejor tratamiento y veremos qué pasa. Ajá. Y eso es realmente lo que sucede. No le voy a contar el final de lo que pasa con el gatito, pero a lo mejor ustedes se podrán imaginar. Yo te quiero ¿O preguntar no? algo importante, Sí. querido Mauro. Y vamos a lo animal, ¿no? ¿Podés recordar la escena de lectura de este texto? Sí, Porque eso lo es importante de esta sección, que le contamos a nuestros queridos oyentes, es que traemos, relacionado con el tema que nos ocupa, que es lo animal, traemos sobre todo escenas de lectura. Es decir, aquello que rodeó el contenido del libro. Si uno recuerda la escena en la que leyó un libro, por ejemplo, dónde lo compró, dónde lo leyó, si era en verano, en invierno, si era adentro de la pieza de su casa, o en el patio, o en la playa, o en la montaña, etcétera, etcétera, dice Ricardo Piglia que si uno recuerda la escena de lectura, quiere decir que el libro a uno lo marcó, que es importante. Y entonces, ¿dónde ocurrió la escena de lectura de este texto de Zambra? Me estaba entendiendo mucho, ¿no es cierto? No. No. Esos son los beneficios de ser el primero. Mirá. Bien. Pero valía la pena poder Para encuadrarlo romper el porque, hielo. claro, este libro fue publicado en el 2020. Bien. Publicado a principios del 2020. Y mi escena de lectura tiene que ver con La pandemia. la pandemia. Me imaginé. Es una escena de lectura de pandemia, de un espacio en la casa adecuado para un escritorio, de clases vía Zoom, noches sin horarios, mañanas sin escuelas, días ambientados para la lectura, pero también para las tareas de cuidado. Al menos ese es el recuerdo yo que tengo de ese momento, de momentos de domesticación, que eso me parece que es la idea que transmite el libro también, o al menos esta faceta del libro, donde un contacto cotidiano con hijo e hija a diario todo el tiempo no era algo que se daba mucho, y eso hoy me hizo pensar en cómo lo animal en este libro está sobre todo focalizado en un motivo de cuidado y de domesticación. La domesticación entendida como mitigar lo salvaje. Claro. ¿Qué queda de lo animal cuando los domesticamos? Claro. Podría ser la pregunta que quede flotando acá para empezar. ¿Sí? Bueno. ¿Querés que te cuente mi escena de lectura? Dale. Yo traje un clásico de la literatura del siglo XX, como es La Metamorfosis de Kafka. Y la escena de lectura tiene que ver sobre todo con mi habitación adolescente, porque fue el primer gran libro que me marcó de la literatura universal y que ocurrió allá hace mucho tiempo, ya hace muchos años, cuando tenía 15 o 16 años más o menos. No tanto, no tanto. Bueno, gracias. Ah. Los quiero, ustedes son mis amigos. Y por supuesto que me quedaron grabadas muchas cosas de esa novela, pero sobre todo la primera frase, ¿no? Fundamental, ya un clásico de la literatura universal. Al despertar una mañana, Gregorio Samsa, luego de un sueño agitado, se encontró convertido en un horrible insecto, o en un monstruoso insecto, o un espantoso insecto. Según la traducción que leamos, yo me acuerdo que leí la de... En aquel momento no me acuerdo quién era el traductor, pero la de Edaf, la edición de bolsillo de Edaf, Sí. esa traducción no debe haber sido muy buena. Después pude cotejar otras, leí la traducción de Borges, que es mucho mejor, por supuesto. Y lo que me quedó grabado, aparte de que transcurrió en mi habitación adolescente, con lo cual hay que imaginarse a un chico de 15, 16 años, primero acostado en la cama, leyendo esto, y después levantándose, sentado sobre el escritorio, porque fue mi primera lectura en donde descubrí que había textos que no los puedo leer relajado, acostado en la cama. Y me acuerdo estar caminando por la habitación, releyendo en voz alta varios pasajes del texto para ver si estaba entendiendo lo que ocurría, porque lo que ocurre en la Metamorfosis es muy grosso. Para un lector de 15, 16 años, ¿cómo tengo que entender esto de que el protagonista se despierta una mañana y se encuentra convertido en un horrible insecto? ¿Esto es una metáfora? ¿Lo tengo que entender literalmente? Claro que uno a veces por dentro se siente un bicho raro, pero de la piel para afuera puede seguir sosteniendo una cierta máscara de humanidad, ¿no? Sale a la vereda, saluda al portero, el portero te devuelve una mirada más o menos amable, va a la oficina, el jefe te pide cosas, todos ven que sigue siendo un ser humano. Pero lo que le pasa a Gregorio Samsa es que ya no es un ser humano, ya es una cucaracha o un espantoso insecto, y esa pesadilla se convierte en algo literal, ¿no? Eso es como lo kafkiano, lo espantoso de lo kafkiano. ¿Y que es cómo lo entendiste en ese momento? En ese momento creo que no lo entendí. Claro. Eso viene Me después qued- con el tiempo. Claro, me quedó dando vueltas años y años hasta que, con el entrenamiento de ir leyendo más Kafka, uno se va dando cuenta de que lo kafkiano tiene que ver con eso, con una especie como de tratamiento especial de lo siniestro, que es la inversión, en realidad es como el develamiento del horror debajo de la máscara cotidiana, ¿no? Exacto. Franco. Yo tengo mi escena de lectura es
del libro Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. Ujú. Es un libro que salió en el año 2017, que fue premio Clarín de novela. Y yo recuerdo que lo leí en un colectivo volviendo de Buenos Aires. Lo compré recién salido. Y bueno, el viaje, viste, de regreso, silencio total, oscuridad, la lucecita solamente del asiento, era el clima ideal para leer. Yo necesito mucho silencio para leer, porque soy muy disperso. Entonces era el ámbito ideal. Bueno, Cadáver Exquisito, esta novela es un mundo que se vuelve distópico porque aparece un virus letal para los animales que los ataca y de manera irreversible no se puede utilizar para el consumo los animales. Entonces todos los gobiernos del mundo se ponen de acuerdo en que pueden empezar a producir humanos para consumo. Tremendo. Carne humana para consumo. Entonces, esto cuenta la historia del personaje principal, que es Marcos Tejo, que es el gerente de un frigorífico de humanos, Ujú. que recibe de regalo uno de estos cuerpos. Ellos le llaman cuerpos, ¿viste? A estas personas que producen. Humanos, A estos humanos sí, le llaman cuerpos. cuerpos. Recibe de regalo una y es una mujer, es femenino, digamos, este cuerpo, muy hermoso para él. Entonces decide, no sabe qué hacer y decide guardarlo en un galpón, tenerlo ahí, y no sabe qué hacer. Este personaje venía de una separación con su mujer, habían perdido un hijo por este virus, un hijo chiquitito, un hijo pequeño, y bueno, le empieza como a dar vueltas a ese cuerpo que tiene, ahí en el galpón. Se empieza a generar una Se relación empieza a entre generar ellos. una relación entre ellos, lo empieza a mantener, lo lleva a su casa después a vivir. Algo que estaba totalmente prohibido, y él siendo gerente de un frigorífico, con todas las reglas que tenía que cumplir, o sea, como que tenía todo medio oculto. Mm. Bueno, no quiero contar no, mucho claro. el final de la Hasta ahí, novela, hasta ahí. pero bueno, es la relación entre este cuerpo, digamos, y esta Sí, y me este parece gerente, que ¿no? pone en crisis la cuestión de la figura del otro. En este caso, el otro, lo animal, entra en crisis cuando tiene forma humana. Entonces, si se parece como nosotros, tiene los mismos rasgos, ¿es el otro? ¿O es parte de mi propia especie, ¿no? Que, así como lo plantea el libro. Algo que tiene que ver con, me parece, una discusión muy del presente. Hay una frase que la voy a tirar, es una frase que está en el libro, no voy a decir dónde, pero la voy a tirar, me van a matar los que no leyeron, pero después se van a dar cuenta cuando lo lean, que dice, tenía la mirada humana del animal domesticado. Bueno, un poco lo que Eso hablábamos no se recién puede. con la escena de Mauro, ¿no? ¿Qué pasa cuando a un animal, gato, perro, los animales que usamos, entre comillas, como mascota, están tan domesticados que los empezamos incluso a humanizar, los neurotizamos? ¿No les pasa? A mí me pasa, yo tengo una gata, por ejemplo, y me pasa que mi gata no come ningún alimento que no sea el que le compro siempre, que aparte es el más caro, por supuesto, como no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces empiezan como a neurotizar, o animales que empiezan como a extrañarte. O Claro. que empiezan a tener conductas como casi humanas. Claro, y Vos aparte sabés que- generan esa dependencia. Vos sabés que en Sí. el libro de Zambra aparece el antecedente de los Terian. No me digas. Sí. Mira qué interesante. Este protagonista que yo te digo del niño, Sí. entre otras cosas, le saca la comida a su gato a oscuridad y se lo come. La madre tiene que ir a comprar el alimento balanceado, no solamente para la gata, sino también para su hijo, porque es lo único que come. Bueno, después vamos a ir a eso. Tenemos algo reservado con respecto a lo de los Terian, pero antes teníamos una serie, porque hay una sección dentro de nuestro programa que se llama Escritores en Pantalla, en donde el amigo Mauro Gentinetti nos trae por representaciones de la figura del escritor en el cine o en las series, ¿correcto? Gracias por lo de amigo. Sí, no es una serie de crítica de cine o de películas inspiradas en libros, sino más bien me interesa esto. A ver, veamos cómo se reproduce en la pantalla, cómo se representa en pantalla la figura del escritor. En este caso, la serie que traigo a colación se llama La Bestia en mí, es producida por Netflix, fue estrenada el año pasado.
El guionista es Gay Rotter, que es el mismo de los Expedientes X. ¿Cómo está presentada la figura del escritor aquí? Bueno, primero, es una mujer. La protagonista, la escritora es mujer. Segundo, es exitosa. Sí. O sea, no es como nosotros. No, todo lo contrario. Vive sola la protagonista, la escritora vive sola, trabaja y vive en soledad. Condición para el escritor, no lo sé, lo podríamos charlar en algún momento. ¿Qué quieres decir? ¿Si la soledad es una condición para la producción de literatura? Sí, En algún momento creo que sí. bueno, Sí, es una actividad En- solitaria. Sigue En siendo un una primer actividad momento. solitaria. en un primer En un momento. primer momento. Este encima es una condición de solitaria que se pone bien en escena porque la casa es sumamente grande, es una mansión y tiene un cuarto, un escritorio muy grande también, separado, lleno de libros. Y ahí la vemos trabajar. ¿Y cómo trabaja? Trabaja en forma metódica. Hace notas, tiene notas por todos lados, libros sobre el escritorio, dedica un tiempo casi como de rutina para sentarse a escribir. Lo hace de una manera muy vinculado a cómo se podría desarrollar un trabajo. Bien, mecánicamente, rutinariamente. Sí, sí, sí. Ujú. Además tiene toda una tarea de investigación en sus trabajos. Bueno, ella acaba de sacar un libro que es muy vendido y aparece el conflicto. ¿Qué conflicto tienen los escritores en la actualidad? ¿Cuál podría ser? La famosa página en blanco. Bueno, aparece ese conflicto, el bloqueo creativo. Aparece el bloqueo creativo. Ella hace 2 años que prometió escribir 200 páginas de su próximo libro y escribió 0. Está bloqueada. Sí, imagínate si nos No pasa puede a avanzar. nosotros eso, ¿no? Perdóname, ¿qué tiene que ver esto con lo animal? Ahí vamos, Ah, ahí vamos, ok, ahí ok. vamos. Todavía no llegamos. Ahí vamos, No ahí llegamos vamos. todavía, bien. Vamos. Bueno, me faltaba mucho, pero vamos. Bueno, no. ¿Cómo aparece lo animal? Aparece en este sentido. Porque ella resuelve su conflicto de bloqueo creativo con la llegada de un vecino. Aprovecha la llegada de un vecino que es un reconocido empresario del rubro inmobiliario y que está envuelto en un caso hace un tiempo de la desaparición de su ex esposa. Así que la escritora le ofrece escribir su biografía y tratar de limpiar su nombre. ¿Cómo aparece lo animal aquí? Como si el escritor se moviera impulsado por un instinto. ¿Instinto animal? ¿Instinto literario? ¿Cuál sería ese instinto? El contar la mejor historia posible. Aún cuando tenga que entrevistar y pactar con un asesino. El protagonista a su vecino le dice, vos tenés sed de sangre, lo repite varias veces. Y es como si eso lo hubiéramos reflejado a lo largo de la historia. Stephen King, Sí. ¿sí?, tiene una frase que dice, los personajes que creas siempre tienen algo de vos. ¿Coinciden? Totalmente. Totalmente, con tanta seguridad. Perdóname. Bueno, yo no sé si es No totalmente. podría ser de otra manera. Bueno, no sé. No podría ser No, de otra no, manera. yo creo Uno que al no. escribir está proyectando una mirada subjetiva ¿Quieren que dediquemos un programa a eso? y No por sé. más que intente crear, no, pero nos desviamos un poquito. ¿Sí? No me quiero desviar, surgen no me discusiones. No, surgen discusiones, lo vamos a tomémosla. hacer igual, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si no, esto es muy estructurado, Maurito. Surgen discusiones. Entonces, uno escribe desde una mirada subjetiva. Cuando Exacto. crea un personaje, por más que intente aplicar criterios absolutamente de ficción, algo propio, Algo se aunque uno cuela. no lo sepa, se está proyectando en eso. Y no hay Exactamente. posibilidad de escribir de otra manera. No hay Yo posibilidad de creo que escribir que no sea proyectando una mirada subjetiva propia, no, tal cual. Porque vos podés prescindir, a la hora de escribir, esto lo trabajamos siempre en los talleres, busquen Sí. nuestros talleres. Vos podés prescindir de conflicto, estructura, personaje, universo, escenario. De lo que no se puede prescindir es de narrador, es decir, la figura del punto de vista. No se puede prescindir. Escribir una palabra es empezar a proyectar un punto de vista sobre el mundo. Y el punto de vista es el punto de vista de uno. Si escribo la historia de un asesino, Va a tener partes de Mauro en ese asesino. bueno, eso es lo que le seguro, pasa indudablemente. a la protagonista. La protagonista inicia, no, yo creo que no. La parte asesina de Mauro va a aparecer ahí. La protagonista inicia su proyecto de escritura con un título tentativo que es La bestia y yo. La bestia, el vecino y yo. Ese proyecto de escritura se termina llamando La bestia en mí. Bien, por eso tiene que ver con lo animal esta serie que nos trajo Mauro, está muy buena. Si algo nos enseña la literatura es que todo tiene que ver con todo, para cambiar de sección,
Y lo que traemos ahora es una noticia muy llamativa, como todo el mundo ya la conocerá porque ocurrió hace unas semanas. Tiene que ver con los Terian, esto que mencionamos antes, Mauro, ¿no? ¿Qué pasó? Que creo que en México, o no, en Buenos Aires, un perro mordió a un joven Terian durante, bueno, una de estas, una juntada entre Terian, exactamente, ¿no? ¿Y por qué la traemos a este programa, a nuestro programa? Bueno, porque hoy estamos hablando sobre literatura. Desde la literatura estamos tratando esto de lo animal, ¿no? Pero pobre. Lo primero que nos interesa, o por lo menos a mí me interesa, digamos, dejar en claro es todas las burlas que hubieron debajo de esta noticia, sobre todo de adultos, burlándose de lo que le había pasado a esta pobre joven Terian mordida por un perro, ¿no? Yo lo que hago es preguntarme primero, ¿por qué esta práctica puede ser pensada como un síntoma de época? Es decir, ¿por qué los jóvenes están eligiendo, o muchos jóvenes, o algunos jóvenes, están eligiendo identificarse o proyectarse como animales, si esto no significa de algún modo poner en crisis lo humano en esta época, ¿no? Lo que decías antes al principio. Si no hay algo de lo humano o de este tipo de humanos que está llegando a su fin, ¿no? Me acuerdo de una frase de Derrida, filósofo de fines del siglo XX, que decía que hoy el otro, el radicalmente otro, así como en una época fue el negro o los pueblos originarios o la mujer dentro del patriarcado, dentro del machismo, hoy el radicalmente otro, el otro distinto, el otro que está siendo invisibilizado, que no tiene mirada, que no tiene voz, que no tiene derechos, es el animal. El animal al que explotamos, nos lo comemos y lo utilizamos como un simple recurso para satisfacer nuestros placeres. Entonces, esto de la noticia del Terian me parece muy interesante sobre qué lugar ocupa, si no está en crisis hoy, esta figura del humano. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo veo Creo eso. que sí. Ya lo plantea Bastarrica en el libro que traje recién, ¿no? Bien. Esto de lo humano, lo animal, ¿qué pasa si si traspolamos lo animal a lo humano, esto de producir para comernos a nosotros mismos? O sea, ponernos en el lugar de... Esto está todo planteado ahí. Vos preguntabas, creo que antes, si tiene mirada el animal. Si el animal tiene una mirada subjetiva. ¿Qué pasa cuando el animal tiene una mirada subjetiva, no? Ahí me parece que se corre un poquito de este lugar de el otro que tradicionalmente le asignamos al animal y comienza a tener una forma donde nos sentimos mirados. Lo podemos empezar a considerar como un ser sintiente y con derechos, por lo menos. Y si nos sentimos observados, ahí también entra en juego una cuestión de moral acerca de cómo son nuestras conductas frente a aquel que nos observa. Si el que está delante no nos observa, es como que no atraviesa esa cuestión moralista también. Tengo dos, perdón, dale. No, nada. Le quería tirar un dato de color nada más. Sí. Los primeros Terian de la literatura argentina, ¿saben cuáles fueron? A ver. No. Gog y Magog en el banquete de Cedro Arcángelo. ¿No las leyeron? No, sí, pero no me acuerdo. A Bien, ver, ¿cómo es la escena? No, la escena es medio al final de la novela, donde se van de una casa y dejan abandonado un par de payasos de clown, se llaman Gog y Magog, y los encierran en un canil y empiezan a actuar como perros. Incluso hasta muerden gente y todo, tipo la noticia, ¿no? Y ahí es donde, yo creo que en la literatura argentina debe ser donde primero aparece esto que... El antecedente El Terian. antecedente, exactamente. El antecedente Terian de la literatura argentina, Marechal. Marechal, El Interesante. banquete de Cedro Arcángel. Un excelente libro, recomiendo leerlo. Yo tengo quería mencionar dos poetas peruanos a raíz de esta pregunta que nos hacemos, ¿no? Si tiene mirada el animal o no. Uno es el poema El lenguado de José Watanabe, poeta de ascendencia japonesa pero peruano, excelente poeta, en donde en el poema, que es muy largo, no lo vamos a leer, hay justamente una construcción de una mirada humana o humanizada sobre este pez, que es el lenguado, que es un pez que para cazar y para escapar de sus predadores, lo que hace es camuflarse con el fondo del lecho marino. Y es medio particular el pez ese, ¿no? Sí, porque tiene como una cara muy extraña. Bueno, esto está muy bien representado por Watanabe en el poema, pero al final termina diciendo cómo... como claro, él está todo el tiempo para zafar de sus predadores o para cazar a sus mascotas, sus presas, está utilizando la estrategia del camuflaje, está todo el tiempo conviviendo con el miedo.
Porque claro, los tiburones, los grandes peces lo rozan y no se dan cuenta de que ahí hay una presa para ellos. Entonces está todo el tiempo conviviendo con el miedo. ¿Y en qué sueña? Si hay algo muy humano, que es soñar y proyectarnos en los sueños. Al final del poema, el lenguado sueña que no tiene miedo y que se convierte en una llanura, que puede ondular libremente y sin miedo como una llanura, Ajá. lo cual me parece una imagen maravillosa. Y el otro poema que tengo, de otro poeta peruano, que es Mario Montalbetti, es muy cortito y se los puedo leer. Dice, ¿cuál es la diferencia entre una vaca y el lenguaje? Una vaca. ¿Qué es una vaca? Una vaca pase al lado del camino. El camino da un rodeo y lleva hasta el granero. La vaca cruza el camino sin rodeos. El lenguaje no puede hacer eso. Me parece fantástico porque ya plantea la pregunta, esta pregunta extraña que plantean los poetas, ¿no? Que plantea la poesía, unir cosas muy distantes, como es una vaca y el lenguaje. Y si nosotros pensamos que somos seres de lenguaje, los seres humanos, seres de deseo, seres de lenguaje, habría que pensar entonces si los animales son seres de qué. Quizás de instinto, quizás de una materialidad De que pulsión. no es tan extraña o tan compleja o tan simbólica como el lenguaje, que nos permite hacer otras cosas. Pero lo que no nos permite el lenguaje es ir directo a las cosas, que es lo que plantea el poema, me parece, ¿no? Exacto, rodear. Rodear, claro. Exactamente. No podemos hacer sino rodeos con el lenguaje. No, y que en algún punto nos parecemos, podríamos también pensar. Con lo animal, en lo humano siempre hay presente algo de lo animal también. Bueno, Darwin mediante, digo, descendemos de los monos, ¿o no? O sea que no, al final no, aquella cosa de que éramos hijos de Dios y seres celestiales se puso muy en entredicho. Y parece que somos más parecidos a monos que a dioses. Vamos con la Sobre música. todo. ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, yendo a esto que viste que entre lo animal y lo humano, la música, vamos a meterla también acá. Esta parte del programa que se llama Canciones Basadas. Vamos a hablar de bandas que han hecho música a partir de la literatura. Porque es muy fácil encontrar películas o series. ¿Querés decir que lo que hizo Mauro es fácil? Es fácil. No, digo, muy es fácil, fácil, es muy fácil. fácil. Es más usual. Es más usual, exactamente, en el mundo de las artes, ¿no? Pero música inspirada en libros o en cuentos, es más difícil Está de poniendo encontrar. la vara digamos. alta a tu sección. Hoy trajimos algo de la banda española La Unión. ¿La conocen? No. Una banda española que fue muy famosa en los años 80, que tuvo su apogeo allá en mediados y finales de los 80. Ah, yo era muy chico, por eso. Sí, yo no había nacido, pero me contaron que en el año 84 en Madrid presentan un sencillo que se llama Lobo Hombre en París, ¿no? Esta banda que está inspirada en el libro de Boris Vian, ¿no? En el hombre que se llama El Lobo Hombre, ¿sí? Al revés del hombre lobo, el lobo hombre. Ajá. Boris Vian es un escritor francés, ¿no? De los surrealistas. Sí, bastante O medio surrealista. surrealista, por lo menos. Por lo menos en sus escrituras, sí. Fue novelista, dramaturgo, poeta, músico de jazz también fue, ingeniero, fue de todo, a pesar de que vivió muy poco tiempo, porque Bien. a los 39 años falleció. El hombre orquesta. Este cuento de Boris Vian, que se llama El Lobo Hombre, cuenta de la historia de un lobo que quería ser hombre. Era fanático del humano, de los humanos. Entonces, todas las noches de luna llena salía, se acercaba a París, está inspirado en París, se acercaba a los hombres, los espiaba y le robaba objetos y cosas de lo A humano, diferencia ¿no? del hombre lobo. Exactamente, ese era el revés. El lobo que quiere ser hombre. El lobo que ¿Qué le habrá quiere ser gustado hombre. de los hombres? Que son tan Le gustaba malos, tan todo. aburridos, tan que se angustian. El tema es que... ¿Cómo le habrá ido? Bueno, ¿Cómo le escuchá fue? cómo le fue. El tema es que aparece un mago, que es el mago de Siam, y en una de esas rondas nocturnas por París, lo descubre, lo corre y lo muerde. El mago lo muerde al lobo, y entonces todas las noches de luna llena se transforma en hombre. Bien. Lobo, al revés, este lobo, cuando se transforma en hombre, entonces va a la ciudad, vuelve a París, y se enamora de una chica
se enamora de una chica y le va mal. Le va mal y bueno. ¿Cómo no se quedó lobo? ¿Cómo no se quedó termina lobo? bastante mal y bueno, no voy a contar el final. Léanlo. Ya está, le va mal. Ya digamos, está, o le sea, va mal. Como en casi le va todas mal. las historias de amor. Y ahora carga con lo humano ese Como en animal. casi todas las historias de amor terminan mal. Exactamente. Discúlpenos el optimismo, pero bueno, hemos Está llegado al sonando, ¿no? final. Está sonando. Está sonando el tema, por supuesto. Está sonando de fondo, ahora lo escuchamos. Nos vamos yendo con el tema, entonces gracias por acompañarnos en este primer programa de Puro Cuento. Hasta la próxima, gente. Nos Chau, chau. vemos.